Después de que terminó el matrimonio por contrato, tomé los 50 millones que me dio la impresionante CEO y alquilé un terreno rodeado de montañas y ríos en las afueras, viviendo una vida pastoral. Justo cuando pensaba que nunca volvería a cruzarme con ella, su visita repentina alteró todos mis planes futuros. Mi nombre es Chun Lu y tengo 22 años. Recién graduado, una noche de camino a casa rescaté a una mujer hermosa que había quedado inconsciente tras un accidente de coche y estaba a punto de ser quemada viva. Después de enviarla al hospital me fui sin despedirme, porque ya era tarde y su familia había llegado, así que daba igual que yo estuviera allí o no. Sin embargo, cuando creí que no volvería a tener nada que ver con ella, 10 días después del accidente ella y su familia llamaron a mi puerta. Toc, toc, toc. Estaba durmiendo en casa cuando los golpes me despertaron de repente. Me di la vuelta y tomé el móvil para ver la hora, eran las 10:21 de la mañana. No había pedido comida ni comprado nada en línea, no debía alquiler, así que el casero tampoco podía ser. Mientras me preguntaba quién sería, volvieron a tocar, acompañados de una voz clara y agradable que preguntó si había alguien en casa. Me sorprendió lo bonita que sonaba, era evidente que pertenecía a una mujer hermosa, pero ¿por qué una mujer me buscaría tan temprano? Antes de pensarlo demasiado, volvieron a tocar, así que respondí que había alguien en casa y que ya iba. Al oírme, los golpes cesaron. Me levanté rápido, me arreglé un poco el pelo y abrí la puerta. Frente a mí había una joven extremadamente bella, si 100 puntos fueran la perfección, le daría al menos 98. Me resultaba un poco familiar, igual que el hombre de mediana edad detrás de ella. Les pregunté si podía ayudarles y el hombre habló primero, preguntando si podían pasar a hablar. Los invité a entrar y sentarse en el sofá, no parecían malas personas. Vivía en un apartamento de una habitación, con un sofá que me había costado 500 yuanes, suficiente para 3 personas. Tras cerrar la puerta fui al refrigerador y les di una lata de cola a cada uno, aunque no sabía quiénes eran, sabía cómo tratar a los invitados. Entonces el hombre preguntó si recordaba haber salvado a una chica en coma tras un accidente hace 10 días. Al oír eso, recordé de inmediato a la conductora de aquella noche y miré a la joven sentada a su lado. Ella me guiñó un ojo y sonrió de forma adorable, y entonces comprendí por qué me resultaba tan familiar. Era la conductora de aquella noche. Al reconocerla, sonreí y lo dije en voz alta. Ella también sonrió y me agradeció haberle salvado la vida, diciendo que de no ser por mí ya estaría muerta. Se presentaron, ella se llamaba Lu Ruan, su padre Lu Yuni y su madre Jian Huanmei. Yo también me presenté. Me explicaron que el accidente había sido provocado deliberadamente y que habían estado ocupados resolviendo el asunto, por eso tardaron en venir a agradecerme, podía notar su enfado. Luego, los 3 se levantaron y se inclinaron ante mí, lo que me asustó muchísimo, el presidente y la vicepresidenta de un grupo multimillonario inclinándose ante un don nadie como yo. Finalmente me entregaron una tarjeta bancaria con 5 millones de yuanes y 3 promesas, si tenía problemas en el futuro podría pedirles ayuda, incluso entrar al grupo como gerente. No me importaban mucho las promesas, pero sí los 5 millones, así que los acepté. Tras despedirlos, cerré la puerta y salté de alegría. 5 millones era algo que muchos no imaginarían en toda su vida. Al comprobar el saldo en el banco, me calmé, aunque era mucho dinero, aún no bastaba para mi sueño de comprar un terreno con montañas y ríos y convertirlo en el lugar que siempre había imaginado. Ese sábado volví a dormir y pasaron los días sin grandes cambios hasta que, una semana después, otro sábado por la mañana, volvieron a llamar a la puerta. Molesto, pregunté quién era, y una voz conocida respondió, Chun Lu, soy Lu Ruan. Me sorprendí, ya había recibido su agradecimiento, así que no entendía por qué volvía. Aún así abrí la puerta. Ella entró, bebió la cola que le ofrecí y, tras un momento incómodo, me dijo que venía a pedirme un favor, con compensación. Resultó que quería un matrimonio falso, registrar el matrimonio, divorciarnos tras 3 años y que yo actuara como su esposo para ahuyentar a los ricos herederos que la acosaban. Al principio me negué por miedo a represalias, pero ella me aseguró garantías legales y finalmente ofreció 50 millones de yuanes.
Al oír esa cifra me quedé atónito, con ese dinero podría cumplir mi sueño. Pensándolo bien, sonreí con algo de vergüenza y dije que ayudar a los demás siempre ha sido una virtud tradicional. Personalmente detesto ver a chicas siendo acosadas por esos ricachones de segunda generación, así que estaba pensando cuándo podríamos firmar el acuerdo. Definitivamente haré todo lo posible para bloquear cualquier tipo de acoso hacia ti. Mientras decía eso, me di unas palmadas en el pecho. Al principio, Luruan tenía un poco de miedo de que volviera a negarme, no esperaba que, en cuanto mencionó la recompensa, yo cambiara inmediatamente de actitud. El cambio fue tan rápido que superó sus expectativas y la dejó algo atónita. Al verla así, de repente me sentí inquieto. ¿Podría ser que al ver lo rápido que acepté quisiera retractarse? Eso no podía ser. Si se echaba atrás, ¿de dónde iba a sacar 50 millones y cómo iba a cumplir mis sueños? Sin pensarlo demasiado, volví a hablar para recordárselo. Al oír mi recordatorio, la señorita Luruan finalmente reaccionó y respondió rápidamente, en ese caso firmemos el acuerdo de inmediato. Ya lo he traído. Mira si hay algo que quieras añadir y lo discutimos con calma. Tras hablar, sacó de su bolso 3 copias del contrato. Viendo su acción, estaba claro que venía muy bien preparada. Tomé las 3 copias y las revisé cuidadosamente. Aunque ella me estaba pidiendo ayuda y no haría nada bajo la mesa en el contrato, un acuerdo de cooperación siempre debe leerse, como muestra de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Después de leerlo, no encontré ningún problema. Luruan dejó las condiciones claramente escritas, incluyendo la recompensa, el trabajo que debía hacer y las garantías que me daría una vez terminado el acuerdo. Por ejemplo, después de que nos casáramos, yo tendría que mudarme a su casa y asumir el papel de yerno que vive en casa de la esposa. Sí, un yerno residente, esta identidad resulta más convincente que un matrimonio supuestamente igualitario. Al fin y al cabo, es imposible que el grupo Lu permita que su hija se case con una persona común, especialmente alguien que nunca había aparecido antes a su lado. En esas circunstancias, no podíamos usar la excusa de un matrimonio por amor, así que la mejor opción era precisamente la de un yerno residente. Para eso se requiere el consentimiento de los mayores, y dado que los ancianos de la familia Lu ya habían aceptado, aunque no fuéramos muy cariñosos después del matrimonio, los de fuera no tendrían derecho a comentar. De ese modo se eliminaba la posibilidad de que se expusiera nuestra relación. Tras leer todo el contenido del acuerdo, no tuve nada que añadir, firmé rápidamente y se lo devolví. Una vez que Luruan también firmó, el acuerdo entró oficialmente en vigor. Acto seguido, sacó otras 2 copias de un contrato y me dijo, Inlu, por mayor seguridad, quiero que seas mi asistente personal durante los próximos 3 años. La descripción del trabajo es muy sencilla, si no entiendes algo, puedes preguntarme a mí o a mi secretaria. Este es el contrato laboral. Échale un vistazo. Al oír esto, tomé el contrato que me entregó y empecé a leerlo despacio. Las tareas no eran muchas y parecían bastante simples, encargarse de asuntos menores como preparar café o té, bajar a comprar cosas, organizar documentos y hacer de conductor cuando saliéramos, etc. Sin embargo, cuando vi el salario indicado, no pude contenerme, agarré un bolígrafo y firmé de inmediato. Un trabajo que paga 100.000 al mes, dudar siquiera un segundo sería un pecado. De acuerdo, entonces les deseo una feliz colaboración. Al ver que había logrado su objetivo con tanta facilidad ese día, una sonrisa encantadora apareció en el rostro originalmente frío y distante de Luruan. Feliz colaboración. Apreté suavemente la mano que me extendió y respondí con una sonrisa, después de estrecharla, la solté de inmediato. Entonces Luruan volvió a hablar, bueno, en ese caso me iré primero. El próximo miércoles mandaré a alguien a recogerte para ir a la oficina de asuntos civiles a registrar nuestro matrimonio y el jueves te llevaré a la empresa para que empieces a trabajar. Antes de eso, puedes ocuparte de cualquier asunto personal que tengas, si hay algo que no puedas resolver, contáctame. Este es mi WeChat, agreguémonos. Dicho esto, sacamos los teléfonos y nos añadimos como contactos.
Luego Lurruan se marchó, dejando solo una tenue fragancia en el aire, y así fue como comenzó mi periodo de 3 años como esposo falso. Los 3 años pasaron rápidamente, durante ese tiempo, para recibir perfectamente los 50 millones y satisfacer a la cliente, mi interpretación del papel de esposo, no, de yerno residente, fue meticulosa y sincera. No solo los herederos ricos de segunda generación, sino incluso los padres, abuelos y parientes de Lurruan casi me reconocieron como un yerno verdadero. Para hacerlo más realista, me esforcé mucho en su comida, vestimenta, vivienda y transporte. Siempre que enfermaba, yo era el primero en aparecer a su lado, cuidándola y preparando comidas medicinales para ayudarla a recuperarse. También toleraba sus pequeños arranques de mal humor, que en realidad solían estar relacionados con el trabajo. En mi puesto de asistente personal, igualmente hice todo lo posible por cumplir bien mi papel. Aunque nuestro matrimonio era contractual y la relación no era real, cada vez que ella tenía problemas laborales no los ocultaba, sino que se desahogaba conmigo de inmediato, y yo también le daba algunas sugerencias, aunque la mayoría no fueran muy útiles, aún así. Lurruan siempre escuchaba con atención, lo que podía considerarse una comprensión mutua. Por supuesto, como hija mayor de la familia Lu, no necesitaba que me preocupara por su ropa, vivienda o transporte, ya que sirvientes y secretarios se encargaban de eso. Lo que yo hacía principalmente era en el ámbito de la comida. Para poder llevarle cada día al trabajo lo que le gustaba comer y cocinarle en casa, utilicé toda la experiencia culinaria y el talento de chef que había acumulado a lo largo de los años. Desarrollé especialmente muchos platos y postres nuevos para ella, y más adelante incluso personalicé algunos para sus mayores, además de dietas medicinales y cocina medicinal china, que los dejaron completamente enganchados. Incluso la generación mayor sintió que su cuerpo mejoraba mucho después de comer mis platos. Por ejemplo, el abuelo de Lurruan sufría de fuertes dolores reumáticos en los pies que se agravaban cuando llovía y solo podía aliviarlos con medicina china, sin llegar a curarse. Más tarde, tras comer durante un tiempo mi cocina medicinal, la condición fue mejorando gradualmente y sus pies ya no le dolían cuando llovía. Por eso casi me reconocieron como un verdadero yerno residente. Aunque por razones familiares no podía mostrar mis habilidades culinarias al público, durante esos 3 años Lurruan y yo estábamos legalmente casados, así que su familia era mi familia y no había restricciones para cocinar para ellos. Supongo que eso era aprovechar una laguna. Gracias, Sugar Mommy. A pesar de haber cuidado meticulosamente de Lurruan durante esos 3 años, también me sentí muy feliz en la familia Lu, principalmente porque el dinero era el adecuado. Gracias a mi condición de benefactor que le salvó la vida y a haber resuelto sus problemas de acoso por parte de herederos ricos, sus padres y abuelos no me trataron como a un extraño, sino como a un amigo de la familia. Durante el primer mes, nuestra relación era como visitar la casa de un amigo por primera vez y conocer a sus padres, y el cambio empezó un sábado por la noche. Esa vez Lurruan dijo que no podía dormir y terminó teniendo hambre mientras navegaba por el teléfono. Así que preguntó si podía llevarla a la calle a comer algo. No esperaba que una multimillonaria también tuviera hambre, sin embargo, como ya era pasada la medianoche, no tenía muchas ganas de salir, porque cuando volviéramos ya serían al menos las 3 de la madrugada y yo tampoco tenía hambre, así que me ofrecí a cocinarle un cuenco de fideos. Lurruan aceptó. Con mis habilidades, hacer unos fideos era fácil, ¿no? Fui a la cocina y le preparé rápidamente un cuenco de fideos instantáneos con cerdo estofado. Hablando del cerdo estofado, en realidad lo hice con una técnica especial, porque siguiendo el método normal tardaría varias horas, para cuando estuviera listo ya habría amanecido. Aunque el sabor con la técnica especial era ligeramente inferior, el aroma no se veía afectado, y aún así estaba muy por encima de cualquier cerdo estofado del mercado. Cuando saqué el cuenco, el aroma se esparció rápidamente por toda la planta baja de la villa e incluso despertó a los padres de Lurruan, que vivían allí. Siguiendo el olor hasta el comedor, vieron a su hija sorbiendo los fideos frenéticamente, como si no hubiera comido en días, una escena que realmente subvirtió su percepción de ella. Lurruan, que comía feliz, no sabía que sus padres estaban detrás hasta que se lo señalé. Sin embargo, no solo no se avergonzó, sino que además elogió repetidamente los fideos ante ellos.
El resultado fue previsible. Ante la petición algo avergonzada del señor y la señora Lu, preparé un cuenco para cada uno. Como aún quedaba bastante cerdo estofado, 2 cuencos fragantes estuvieron listos enseguida. Al ver a los 3 devorando los fideos, no pude evitar sentir un toque de orgullo. Mis habilidades culinarias eran realmente extraordinarias. Después de eso no los molesté y me fui a dormir. Desde entonces fui ganándome poco a poco sus estómagos, aunque las comidas diarias seguían a cargo del chef contratado. Desde que probaron mi cocina esas comidas pasaron a ser solo para llenar el estómago. Así, cada fin de semana o festivo, Lu Ruan y sus padres expresaban su deseo de que cocinara, e incluso ofrecían una remuneración de 5.000 yuanes por comida entre semana y 10.000 en días festivos. Hay que decir que tener dinero es realmente bueno. Acepté este trabajo sin dudarlo. Se podían ganar al menos 10.000 yuanes al día, 15.000 si se añadía el desayuno, y solo un tonto lo rechazaría. Eso equivale a 40 o 60.000 al mes, más en festivos, unos 500 o 600.000 al año. Si se sumaban las dietas medicinales y platos de medicina china, era aún más. Además, en esos 3 años, aparte del dinero ganado cocinando, también recibí sobres rojos de los mayores y parientes de la familia Lu durante el Año Nuevo y otras festividades. Todos eran ricos y daban decenas de miles de yuanes cada vez. Así que, en esos 3 años, además de los 50 millones acordados, el salario y bonos como asistente personal, el dinero por cocinar y los sobres rojos, sumaron casi 9 millones de yuanes extra. Maldición, estar con una sugar mommy es increíble. Si el acuerdo no hubiera sido solo por 3 años, podría haber hecho este trabajo toda la vida, aunque eso solo puede soñarse. Cuando Lu Ruan y yo salimos de la oficina de asuntos civiles, me sentía extremadamente feliz porque estaba a punto de empezar a construir mi sueño. Al ver que la sonrisa no desaparecía de mi rostro, ella sintió una pizca de irritación, de pérdida y de reticencia. No sabía por qué tenía esos sentimientos. Era claramente solo un matrimonio contractual y debíamos separarnos al terminar el acuerdo, y ella no creía haberse enamorado de mí, así que ¿por qué se sentía así? Sin poder aclararlo, sugirió, Inlu, ¿la casa nueva en las afueras ya está renovada? Si no, puedes quedarte en mi casa un tiempo más y mudarte cuando termine la reforma. En realidad, nuestro acuerdo había terminado hacía 3 días, pero por estar ocupados aún no habíamos completado el registro del divorcio, lo que significaba que todavía debíamos esperar el periodo de enfriamiento de 30 días. Al salir de la oficina de asuntos civiles, yo pensaba en cómo construir mi pequeño manor, así que no noté las emociones en su tono y respondí sonriendo, no hace falta, señorita Lu, la casa ya está completamente renovada, así que no quiero molestarte más, nos veremos de nuevo en 30 días. Dicho esto, caminé hacia mi coche, arranqué y conduje hacia las afueras. Mi coche es un Xiaomi Su7 Max que recogí el mes pasado. Considerando que después del acuerdo ya no podría conducir el coche de la familia Lu, me compré uno con antelación, y con mis fondos actuales, comprar un coche de 300.000 yuanes es fácil. Mientras tanto, Lu Ruan se quedó allí de pie, queriendo decir algo pero sin saber cómo empezar, y solo pudo ver cómo me subía al coche y desaparecía lentamente de su vista. Al instante, una sensación de pérdida llenó su mente, como si hubiera perdido algo, haciéndola sentir muy incómoda, pero ahora que ya me había ido, era demasiado tarde. La siempre fría y distante CEO, que mantenía una fachada imperturbable ante los demás, ahora parecía una pequeña mujer abandonada. Mirando mi figura alejarse, Lu Ruan pisoteó el suelo con fuerza. Ese tipo, se fue sin mirar atrás. ¿No tiene ningún sentimiento por mí? Antes me llamaba Ruan Ruan y en un abrir y cerrar de ojos pasó a decirme señorita Lu, que rápido cambió. Sin poder hacer nada, regresó a su coche y condujo hasta la casa de su mejor amiga. Una hora después, en casa de su mejor amiga, ésta le dijo, Ruan, ¿no dijiste que era solo un acuerdo? Entonces, ¿por qué me estás contando todo esto ahora? ¿Podría ser que te hayas enamorado de Inlu? Dios mío, nuestra CEO fría y desdeñosa está empezando a sentir amor. Cuando Lu Ruan compartió sus sentimientos, su amiga pasó de la confusión al asombro. Nunca imaginó que su mejor amiga, siempre tan serena y que nunca había considerado salir con alguien o casarse, mostrara señales de enamorarse.
No lo sé, no creo haberme enamorado de él, pero pensar que el acuerdo terminó y que ya no tendremos ninguna relación me hace sentir inquieta, respondió Lu Ruan suspirando. Al ver su expresión sorprendida, la amiga rió, tonta, eso es amor. Cuando una mujer se siente inquieta por la partida de un hombre, salvo que sea un pariente, solo hay una respuesta, te gusta. Quizá tus sentimientos aún estén en una etapa temprana, pero gustar es gustar. No se puede cambiar. En mi opinión, Innu es un buen tipo, aunque su origen familiar sea algo pobre, con la situación de tu familia Lu eso no es un problema. Lo más importante es que es impecable cuidando a una mujer, mírate, en estos 3 años te ha mantenido tan bien. Con una figura perfecta y una piel mucho mejor que antes, no pareces una mujer de 26 años, sino una chica de 17 o 18, y no se te nota nada el cansancio del trabajo. No es tan exagerado como dices, no es que me haya engordado, dijo Lu Ruan con las mejillas sonrojadas. No exagero en absoluto, si no me crees, compárate con Jian Xuan, ella se hace todo tipo de tratamientos, pero aún así se notan signos de envejecimiento, porque es algo inevitable y demasiados cosméticos lo aceleran. Así que Ruan, debes valorar a algunos hombres cuando es el momento y ser proactiva cuando toca, no esperes a perderlos para arrepentirte, o no aceptaré chicas con el corazón roto aquí, explicó Wang Xin, sin olvidar burlarse. No es tan bueno como dices, replicó Lu Ruan con terquedad. Si crees que Innu no es suficiente, entonces iré yo por él, con mi apariencia, no creo que no pueda conquistarlo, dijo Wang Xin. Hacía tiempo que no comía la cocina de Innu y la extrañaba mucho. Al ver su obstinación, Wang Xin no pudo evitar sonreír. Con este tipo de personas solo hace falta una táctica, hacer lo contrario. Así que lanzó su técnica de robarle el hombre a mi mejor amiga, e incluso se lamió los labios, ya que llevaba tiempo ansiando mi comida. Como era de esperar, Lu Ruan explotó, no, Innu y yo aún no estamos oficialmente divorciados. Entonces esperaré a que lo estén, solo es un mes, presionó Wang Xin. Al ver a Lu Ruan entrar en pánico, siguió insistiendo, pero antes de terminar, Lu Ruan la detuvo, aunque nos divorciemos, tampoco. Lo sabía. Ni siquiera he empezado y ya estás alterada, y aún dices que no te gusta, solo estaba bromeando, ¿cómo podría yo, Wang Xin, ser tan baja como para robarle el hombre a mi mejor amiga? Relájate. Al ver la reacción de Lu Ruan, Wang Xin estalló en carcajadas. Xin, me engañaste. Dijo Lu Ruan, lanzándose a hacerle cosquillas. Lo siento, para. Se rindió Wang Xin, pero Lu Ruan no la dejó ir tan fácilmente, viendo que no iba a parar, Wang Xin contraatacó entre risas. Las dos se revolcaron así durante un buen rato hasta que, exhaustas, se desplomaron en el sofá. Si hubiera habido extraños, quizá habrían visto algo de piel expuesta entre la ropa desordenada. Ruan, creo que deberías preguntarles a tus padres y abuelos si están de acuerdo. Te sugiero que hagas un movimiento audaz. Si no sabes cómo hacerlo, ven a buscarme. Puedo darte algunas ideas, aunque yo mismo sigo soltero, he estudiado muchos tutoriales sobre cómo las chicas persiguen a los chicos, así que conquistar a la pequeña Chun será pan comido. Tras descansar un rato, Wang Xiaming se incorporó, se dio unas palmaditas en el generoso pecho y lo garantizó. Después de ese tanteo, Xiang Luran también entendió sus sentimientos internos, así que asintió. Esa noche, al regresar a casa, Lu Ruan contó a sus padres lo que pensaba. Ruan, nuestra familia Lu es grande y próspera, no necesitamos preocuparnos por el estatus social, así que ve tras él con confianza y estaremos muy contentos. Ese chico, Chinla, cocina bien y sabe cuidar de la gente, me quedo completamente tranquilo dejándote en sus manos. Tras escuchar a Lu Ruan expresar sus sentimientos, sus padres estuvieron de acuerdo sin pensarlo 2 veces, siempre habían creído que su hija no sentía nada romántico por mí, así que no se atrevían a dar consejos, pero al oír que sí tenía sentimientos, naturalmente no se opusieron. Con el apoyo de sus padres, una sonrisa encantadora apareció en el rostro de Ruan. De vuelta en su habitación, Ruan sacó el móvil, encontró en WeChat un contacto llamado Deadwood y envió un mensaje, ¿ya te has instalado en tu nueva casa? Sí,
Ese apodo me lo había puesto ella porque durante los últimos 3 años yo había dado por hecho que una CEO multimillonaria jamás se interesaría por mí y nunca hice avances inapropiados. Al verme supuestamente sin pensamientos hacia ella, esta super belleza se enfadó y me puso ese apodo. Aunque yo no lo sabía. Envió varios mensajes seguidos y no obtuvo respuesta. Justo cuando pensaba en llamarme, yo estaba ocupado limpiando mi nueva casa sin que ella lo supiera. Mi nuevo hogar era una villa de 3 plantas, cada una de 200 metros cuadrados, con 5 dormitorios y 2 salas de estar. Cada dormitorio tenía su propio baño. La primera planta tenía 4 dormitorios, una gran sala, una gran cocina y 2 baños, además de los baños privados de cada habitación. En conjunto, era muy lujosa. El edificio me costó casi 5 millones y se terminó por completo hacía solo 2 meses. Desde entonces apenas había ido, solo para indicar a los trabajadores que instalaran muebles y electrodomésticos, así que no se había limpiado. Al entrar me quedé atónito. Todo estaba cubierto de polvo y cajas de cartón, como si llevara mucho tiempo deshabitada. Era inhabitable sin una limpieza a fondo. Limpiar solo me llevaría varios días, así que a regañadientes limpié mi dormitorio y el estudio de la segunda planta, y la cocina, el baño, la sala y la escalera de la primera, planeando contratar a alguien para el resto al día siguiente. Ahora que tenía dinero no podía tratarme mal. Aún así, el trabajo fue enorme. Había polvo por todas partes tras la reforma y la aspiradora no servía. Solo podía retirarlo frotando con un trapo, así que fue muy duro. Tras varias horas, por fin pude tumbarme en el sofá y descansar. Al coger el móvil vi más de una docena de mensajes de L. Ruan y me confundí. ¿Por qué me escribía tanto preguntando si ya me había instalado? Sin darle muchas vueltas, respondí, ya me he instalado, gracias por tu preocupación, señorita Lu. Estaba limpiando y no vi el móvil, lo siento. Envié una foto de lo que había limpiado y ella respondió casi al instante con 2 mensajes. Ah, vale, qué bien que ya te instalaste. Debes de estar cansado tras limpiar, no te molesto más, descansa. Buenas noches. No entendí si me había escrito tanto solo para decir buenas noches. Decidí no pensar más, respondí con un emoji de OK, apagué el móvil y fui a la cocina porque tenía mucha hambre. En los días siguientes estuve ocupado en el terreno y Lu Ruan no volvió a escribirme. La parcela que arrendé está en las afueras de River City, a casi 100 kilómetros del centro y rodeada de colinas. Está a más de 2 kilómetros del pueblo más cercano y a más de 10 kilómetros del pueblo pequeño más próximo. Si no fuera por el arroyo cercano y una carretera rural a unos 400 m, no la habría elegido. Por eso el arrendamiento es muy barato, solo 400 yuanes por metro cuadrado por 70 años, aunque no se permite el desarrollo industrial o inmobiliario, algo que no me importaba. Para tener espacio para hortalizas, estanques y hierbas medicinales, arrendé 150 acres por 40 millones, además, gasté 7,8 millones en construcciones y electrodomésticos, 3,4 millones en reparar carreteras, 3,5 millones en vallas de hierro y 1,75 millones en vigilancia integral. En total, ya había gastado 52,43 millones y solo me quedaban 10 millones, el dinero se va rápido. Por suerte, la hermosa CEO vio que necesitaba fondos y me adelantó 50 millones, de lo contrario habría tardado otro año. Aún quedaban gastos de maquinaria agrícola, excavación de estanques y cría de aves, pero no me preocupaba, cuando los cultivos crecieran, tendría muchas formas de ganar dinero. Con un objetivo claro, antes de que llegara la maquinaria cultivé manualmente 2 acres de arrozales bajos y planté semillas que desarrollé en la universidad. Usando mis conocimientos profesionales y un método especial que descubrí por casualidad, creé nuevas semillas de col, tomate, brócoli, zanahoria y berenjena, con ciclos de crecimiento más cortos, mejor nutrición y sabor, aunque menor rendimiento. Por ejemplo, la col crece en 7 a 9 días pero rinde alrededor del 70% de lo normal, aún así cumple las condiciones y la rareza aumenta el valor. Al verlas crecer día a día, mi ánimo se estabilizó. Cuando llegara la maquinaria podría cultivar a gran escala. 5 días después, las coles estaban maduras, había plantado unos 50 metros cuadrados y aún así podía cosechar 400, 500 hin, demasiado para mí,
Así que planeé llevarlas al pueblo a 10 kilómetros para buscar restaurantes u hoteles interesados en un suministro a largo plazo. Justo cuando iba a salir, llegó una visita inesperada, Lu Ruan. Estaba en la puerta con un vestido azul claro y un sombrero adorable, más como una chica dulce que como la CEO distante. Al verme, me saludó. Confundido, abrí la puerta y pregunté qué la traía. Ella bromeó diciendo que no la llamara señorita Lu, que aún era mi esposa y al menos deberíamos ser amigos, que la llamara Ruan. Me disculpé y acepté. Dijo que solo quería ver el lugar y preguntó si no era bienvenida. Acepté y entró como en casa. Al recordar que yo iba a salir, preguntó a dónde. Le expliqué que estudié biotecnología, cultivé semillas y quería venderlas. Se interesó y quiso acompañarme. En el pueblo, por la cercanía de un balneario, varios hoteles necesitaban muchas verduras y aceptaron sin dudar. Firmé un contrato de 6 meses con 4 hoteles por unas 1.200 libras diarias. Eran verduras de primera calidad, incluso mejores que las orgánicas. Con Lu Ruan involucrada, los precios fueron altos, la cola 23 yuanes por 500 gramos y el brócoli a 45. De regreso compré carne y le cociné mis platos estrella. Más de 10 días después volvió a comer y reaccionó igual de entusiasmada, quedando llena. Dijo que mi cocina había mejorado. Le expliqué que era por las verduras del huerto. Luego, sonrojada, dijo que no podía imaginar no comer mi comida en el futuro. Respondí que cuando quisiera podía venir. Emocionada, propuso alquilar una habitación. Acepté, sin saber que perdería mucho después. Al día siguiente llegaron camiones con sus cosas y, con ayuda de criadas, dejó todo como si fuera su casa. Durante el mes siguiente vino cada 2 días y se quedaba a dormir. Yo no me molestaba. Con ella, el lugar cobró vida y nuestra relación se volvió más cercana. A veces la veía por la mañana con un camisón sexy, lo que me dejaba nervioso. Ella sonreía satisfecha porque el plan funcionaba. Creía que con el tiempo no podría resistirme, y así fue. Una noche del segundo mes, en el festival ICSI, bebimos vino. Tras la segunda copa pareció marearse y se desplomó en el sofá. En los últimos 3 años rara vez había visto a Lu Ruan beber, así que no sabía que también aguantaba el alcohol, pero lo que no esperaba era que, después de emborracharse, no dejara de hablar, como si le hubiera dado un arrebato etílico. ¿Podemos no divorciarnos? Me gustas. No quiero y no te divorcies. Al escuchar las palabras borrachas de Lu Ruan, el corazón se me encogió. Para ser sincero, de verdad deseaba que lo que estaba diciendo en ese momento fuera cierto, pero yo solo era una persona común con algo de talento para cocinar. ¿De verdad podía gustarle a una directora ejecutiva multimillonaria como Lu Ruan? Además, en estos 3 años ella no había mostrado ningún sentimiento romántico hacia mí, como mucho, éramos amigos. Pero ahora que decía que le gustaba, de repente me sentí nervioso. Me quedé allí aturdido, mirando a la mujer habitualmente fría y hermosa en el sofá, que ahora parecía una belleza ebria, sin saber qué hacer. Si estás borracha, te llevaré a tu habitación para que descanses. Intenté ocultar mi pánico de esa manera, pero en ese momento Lu Ruan parecía no oírme, tenía las mejillas sonrojadas por el alcohol, los ojos cerrados, y seguía murmurando que no quería divorciarse. Además, su cuerpo se retorcía y estaba a punto de deslizarse hasta el borde del sofá. Si se caía, seguro se haría daño, así que me acerqué rápidamente y la levanté, dejándola apoyarse en mí y sintiendo el calor que irradiaba. Por un momento no supe cómo llevarla a su habitación, pero tras pensarlo un poco decidí cargarla en brazos al estilo princesa. Estaba completamente floja y probablemente no podía sostenerse de pie. Aunque la figura de Lu Ruan era extremadamente hermosa, si la perfección fuera 100, ella tendría al menos 98, igual que su rostro. Su peso no era alto, alrededor de 105 libras, muy esbelta para su casi 170 centímetros de altura, así que para mí fue fácil. La llevé a la habitación, la acosté en la cama, encendí el aire acondicionado y la cubrí con una manta. Justo cuando iba a darme la vuelta para irme, Lu Ruan me agarró la mano por sorpresa y me jaló hacia la cama. Por suerte reaccioné a tiempo y me sostuve con las manos, de lo contrario habría caído directamente sobre ella. Aún así, quedamos cara a cara.
Al mirar su rostro exquisito y sus labios cálidos, ahora enrojecidos por el alcohol, y sentir su aliento con un ligero aroma a vino en mi cara, un pensamiento cruzó mi mente: bésala, bésala, bésala. Pero enseguida lo sacudí. Ella era una CEO billonaria, lo que decía era solo desvarío y no le gustaba de verdad. Si la besaba, ¿no se consideraría abuso? No quería que me arrestaran. Aún tenía muchas cosas que hacer. Con eso en mente, me dispuse a levantarme, pero justo entonces Lurruan abrió los ojos lentamente, rodeó mi cuello con los brazos y, ante mi mirada atónita, besó mis labios. En un instante me cruzaron dos pensamientos. Primero, mi primer beso se había ido. Segundo, estaba siendo besado a la fuerza por una CEO billonaria. Sintiendo el calor en mis labios, mi corazón se debatía: irme o continuar. Cuando me besó parecía haber despertado. Si me iba, ¿y si de verdad le gustaba? Le rompería el corazón. Si continuaba, ¿y si no le gustaba? En fin, cuando un hombre muere puede reencarnarse como pájaro, los jóvenes deben atreverse. Decidido, la abracé por la cintura y la atraje a mis brazos, respondiendo con intensidad. Ninguno tenía experiencia, así que pronto nos faltó el aire y tuvimos que separarnos. Al hacerlo, la miré de nuevo y ella también me miraba. El ambiente se volvió extrañamente silencioso, pero en sus ojos no vi rechazo ni disgusto, sino timidez y alegría. Eso me hizo suponer que Lurruan deseaba mi cuerpo. Al poco tiempo no pude contenerme y tomé la iniciativa de besarla otra vez. Con la experiencia previa, el beso duró más y mis manos empezaron a recorrer su cuerpo. Lurruan parecía estar preparada desde hacía tiempo. No solo no me detuvo, sino que cooperó mucho, lo que reforzó mi certeza de que me deseaba. Esto también demostraba que su estado de embriaguez era parte de su plan, pero yo soy un hombre, ¿a qué iba a temerle? Así, con el consentimiento de ambos, completamos la transformación de chico a hombre y de chica a mujer. 6 meses después, Lurruan, con un vientre de 5 meses de embarazo, se aferraba a mi brazo en la cocina, sacudiéndolo y quejándose: cariño, quiero comer patas de pollo al limón, hazme unas. Al ver a la siempre distante Lurruan mostrarme ahora un aire tan infantil, no pude evitar tocarle la punta de la nariz y decir con cariño: sí, mi querida esposa, ahora mismo te preparo un plato de tus patas de pollo al limón favoritas, vuelve al sofá y descansa un rato. El olor de la cocina no es bueno para tu salud. Gracias, cariño, moi. Tras conseguir lo que quería, Lurruan me dio un beso en la mejilla y volvió a la sala a ver un drama mediocre. No pude evitar negar con la cabeza. Desde que quedó embarazada, para asegurar el sano desarrollo del bebé, su padre le pidió que se quedara en casa a descansar y no se preocupara por los asuntos del grupo. Sin la presión del trabajo, se había aficionado a esos dramas, riendo y llorando con ellos. Y no entendía qué tenían de buenos. Al final hasta me contagió. Después de preparar con destreza un plato de patas de pollo al limón deshuesadas, lo llevé a la sala y me senté junto a Lurruan. ¡Guau! Huele genial. Apenas dejé el plato, Lurruan, como una gatita, se inclinó para aspirar el aroma y sonrió satisfecha. Claro, las habilidades de tu esposo son de primera. Al oír su elogio, saqué pecho. Lurruan se rió: cariño, eres el mejor. Quiero que me des de comer. Dijo eso y acercó su bonito rostro. Al verla así, no pude evitar besarla. Luego tomé una pieza, sacudí el exceso de jugo y la llevé a su boquita, donde se la comió de un bocado. Al ver sus mejillas regordetas, le limpié la comisura con un pañuelo y sonreí: eres una pequeña glotona. No soy una glotona, quiso replicar, pero tenía la boca demasiado llena para hablar. Al rato tragó y refunfuñó: es que me gustan demasiado las patas de pollo al limón que hace mi esposo, no es que sea codiciosa. De acuerdo, es culpa mía, mi Ruan no es glotona. Entonces, mi querida esposa, toma otra pieza y te perdono. Cariño. Al ver la pieza acercarse a su boca, Lurruan sonrió encantadora, y así, en ese ambiente cálido, pasamos una tarde maravillosa. Por la noche, después de hacer la cama, me acosté cómodamente. Lurruan se acostó a mi lado y, si no fuera por el embarazo, le gustaría tumbarse directamente sobre mí. Seremos felices para siempre,
¿verdad?, preguntó abrazando mi brazo. Claro, seremos felices en esta vida, en la próxima y en la siguiente, respondí con certeza. Qué bien se siente, dijo, y, tras obtener la respuesta que quería, Luruan cerró los ojos felizmente y se quedó dormida, recordando de nuevo aquel accidente de coche